brazeltontouchpoints.org y haga clic en Aprenda con nosotros y busque Aprender a escuchar en la sección Conversaciones. Allí también encontrará un enlace a nuestro archivo de conversaciones de Aprender a escuchar a lo largo de los años. Para obtener más información e inscribirse a más conversaciones, eventos y capacitaciones impartidas por el Brazelton Touchpoint Center, haga clic en el link que aparece en el chat. Para unirse a la red de aprendizaje del Brazelton Touchpoint Center, busque también este link en el chat. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy aprenderemos con el doctor Scott Leibowitz, especialista internacional en el cuidado de jóvenes transgénero y de género diverso, que compartirá con nosotros lo que ha aprendido de las familias y de sí mismo a lo largo de su carrera y cómo estas lecciones pueden aplicarse a cada uno de nosotros y nuestra profesión. Pero antes, permítanme darles un poco de información sobre nuestro episodio de hoy. Más de 1.500 de nosotros estamos inscritos para el seminario de hoy. Por favor, cuéntenos quiénes son, de dónde se conectan y a qué se dedican a través del chat. Lo pueden hacer incluso en español. Hoy nuestra muy buena intérprete, María José Gutiérrez, se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, para hacer la traducción en simultáneo al español. Muchísimas gracias, María José. Para tener acceso a la traducción, hagan clic en el icono de interpretación en Zoom y elijan español. Para silenciar el audio original en inglés, elijan también esta opción. El doctor Brazelton nos está hablando en español en este momento. Para aprender los subtítulos, busquen también el icono de la doble C en sus controles de sub y elijan mostrar subtítulos. Ustedes pueden ajustar el tamaño de la letra. Y por favor, utilicen la opción del chat si tienen un comentario para compartir o necesitan ayuda con una cuestión técnica. Las preguntas para el doctor Leibowitz deben ir en la sección preguntas y respuestas. Si necesitan un certificado de asistencia, por favor asegúrense de contestar la encuesta de satisfacción que abrirá al final del seminario en su buscador y también recibirán el link a la encuesta en nuestro email de agradecimiento. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Burke, y a nuestro equipo de producción del Brazelton Touchpoint Center, Nelson Altavia, Ashley Gradis, Susan Osak y Michael Accardi. Y ahora voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Scott Williams. Él es psiquiatra infantil y adolescente, adolescentes, autor, conferencista, educador y consultor, conocido internacionalmente por estar especializado en atender jóvenes y adolescentes transgénero y con diversidad de género. Apareció en la revista del New York Times por su trabajo como codirector del capítulo sobre adolescentes de la octava edición del estándar de atención de la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero. Ha sido coinvestigador en investigaciones financiadas por el Instituto Nacional de Salud. Es autor de más de 30 publicaciones y ha publicado 2 guías clínicas sobre el tema. Aporta una gran experiencia clínica al servicio de los jóvenes transgénero y sus familias y se ha labrado una reputación por su enfoque equilibrado a los debates éticos sobre la toma de decisiones en la adolescencia. Desde 2008 hasta el 24 trabajó en 3 clínicas pediátricas multidisciplinarias de género en hospitales infantiles en los Estados Unidos. Pasó 6 años en el Servicio de Gestión de Género del Hospital Infantil de Boston, el primer programa del país en un centro médico académico. Más recientemente pasó 8 años como director médico de salud conductal para el programa de género Thrive en el Hospital Infantil Nationwide, que se ha convertido en el mayor modelo de terapia y evaluación integrada de género en los Estados Unidos. Tiene experiencia en el manejo de atención clínica en entornos políticamente complejos. Scott, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, doctor Sparrow. Simplemente quiero decirles que el Hospital Infantil de Boston es un lugar donde me siento en casa. Así que es muy bueno estar invitado aquí. Y ahora voy a compartirles mi pantalla. Muy bien.
Así que muchísimas gracias, doctor Sparrow, y a todos por dedicar tiempo en esta tarde a reunirse, a aprender y escuchar esta conversación tan importante, una muy relevante para nuestra sociedad del día de hoy. Simplemente voy a comenzar con una advertencia. El contenido de esta presentación contiene información sobre el cuidado de género para personas menores. El contenido es para fines de información y no es una guía clínica. Es importante que es tener en cuenta la legalidad de esta práctica del cuidado del género. Y esto me produce alguna emoción negativa al tener que tener este aviso, porque hoy en día los profesionales de la salud tenemos unos retos muy importantes porque estamos en una era en contra de las instituciones y ser visto como un experto en estos temas y tener que aclarar cuál es mi experiencia en esta cuestión es algo a lo que no estoy acostumbrado. Normalmente no me gusta eh, hablar de esta forma, pero tengo que decir por qué tengo opiniones en este tema que pueden ser muy bien formadas con base en muchos años de experiencia clínica. Y ustedes pueden también saber que los proveedores como yo tienen dificultad hoy en día para hacer este tipo de presentación y puede haber personas en este seminario que están aquí no para aprender, sino para ver qué es lo que tengo que decir y mucho de lo que he dicho algunas veces ha sido tomado fuera de contexto. De manera que estoy haciendo esta charla en este ambiente y esto eleva el grado de temor y esto es algo que simplemente quiero mostrarles como parte de mi vulnerabilidad con todos ustedes y considero que es importante compartirlo. Y todo lo que tengo que decir, no importa si se publica a todo el mundo, es lo que sea, pero sí, por favor, no toman fotografías ni videos de esta presentación. Vamos a hablar hoy de mi trayectoria profesional y por qué tengo una opinión personal sobre este tema. Luego vamos a hablar del cuidado de los menores y sus familias en términos de género y cómo está funcionando todo esto. Y espero tener tiempo para preguntas y respuestas. Y también hablaremos del llamado a la acción. Si empezamos con mi trayectoria profesional, ninguna eh, presentación de estas debería empezar eh, con la presentación, pero déjenme contarles cómo es mi identidad. Me considero una persona que acepta la diversidad humana, un aliado para la comunidad trans y diversa de género. También soy un muy buen escucha y sanador y tengo más de 16 años de experiencia y he atendido a más de 1.000 jóvenes trans y familias en 3 programas. Soy una persona que defiende los derechos, no soy activista. También estoy en contra de las barreras al cuidado. Estoy a favor de tener ciertas protecciones, especialmente para los niños. Considero que podemos tomar decisiones compartidas y creo que los adolescentes toman decisiones distintas que los adultos y no estoy a favor de politizar el cuidado de género y soy muy apasionado de decir las cosas claramente. Mi opinión se fundamenta en 16 años de experiencia en 3 programas. La primera vez que trabajé en este tema fue en Boston, en el hospital infantil, como lo mencionó el doctor Sparrow, donde se modeló unos colegas hicieron toda esta clínica con base a cómo se estaba prestando el cuidado y lo que se quería era hacer la evaluación de los jóvenes y se podrán imaginar que si esta fue una de las primeras clínicas que hizo este tipo de evaluaciones, había que hacerlo bien. Después en el 2014 me trasladé a Chicago
Chicago y también trabajé allí en el hospital infantil y aprendí sobre el acceso a la al cuidado. Y nosotros necesitamos muchos esfuerzos y recursos porque no queremos que las personas dejen de acercarse a los centros de salud, porque hay muchos tratamientos que son muy importantes a una cierta edad, especialmente si hablamos de los menores. Pero en los últimos 8 años he estado en Columbus, Ohio, y considero que es importante tener una clínica enfocada tanto al acceso como a la evaluación, aunque esto sea difícil en esta cultura en la que los servicios de salud no se reembolsan bien y muchos centros académicos no expanden este tipo de servicios para los niños y mucho menos para los niños trans. Tristemente, nosotros tenemos unos servicios muy expedidos, pero somos víctimas de ataque político. Y en Ohio, en el 2024, se eh, aprobó una ley para prohibir este tipo de servicios. Voy a empezar con una historia triste en Ohio y muestra lo que tenemos que lidiar nosotros como profesionales. En noviembre del 2021 empezó la primera ley para em, negar este tipo de servicios y durante 26 meses tuvimos que trabajar sin saber si iban o no a aprobar esta ley nos dio mucha incertidumbre. Esto incluyó 9 audiencias de proponencia y nuestro equipo tenía que estar manejando todas las llamadas que nos hacían y todos los retos emocionales adicionales que estas audiencias generan para las familias. También hubo 6 audiencias de la oposición que también generan emociones y lo más interesante es que cada familia reacciona a la incertidumbre de manera diferente, de manera que podemos tener una familia que está lista para trasladarse antes de la aprobación y otra familia que simplemente va a esperar porque no quieren que una ley les cambie completamente la vida si ya habían vivido mucho tiempo en Ohio. Y hay muchas familias que no están de acuerdo. Los padres o los hermanos mismos pueden estar en posiciones contradictorias. Entonces, esto sucedió durante 26 meses antes de que se aprobara la ley y esto le pasa la factura tanto a los profesionales como a las familias. En noviembre de 2023, una segunda versión de la ley fue aprobada por las dos cámaras, incluyendo una cláusula de abuelos. Esto decía que los niños que ya estaban en tratamiento podían seguir con su tratamiento, pero no podían comenzar tratamientos nuevos. Y también nos limitó de referir a los pacientes a otros estados y necesitaríamos autorización de un padre para poder diagnosticar la disforia de género. En diciembre de 2023, nuestro gobernador de Wine vetó la ley desde su propio partido y muchos colegas y yo podemos llevarnos el crédito por esto. Estuve 3 horas con el gobernador de Wine presentándole 2 familias para que las conociera y él aprendió a escuchar a estas familias y luego estuvimos 2 horas sin las familias hablando sobre ciencia y el enfoque. Y finalmente vetó esta ley. Desafortunadamente no fue la misma prioridad que tenían los legisladores y después de un mes ellos hicieron una sesión especial para levantar el veto y tengo que decirles que es muy triste ver a las familias rogándole
a los legisladores para que su vida se pueda mantener igual y no estar en una posición horrible de tener que elegir entre dos niños o dos estados y ver que a estas familias no se les escucha para nada. Esto realmente nos lleva a un ambiente político y que es muy difícil de vivir. Luego, durante 8 meses teníamos un nuevo ambiente y no sabíamos exactamente el efecto que iba a tener la ley y las demoras de la corte y los juicios. Entonces hizo que la ley no se aprobara. Y esta era fue muy distinta porque teníamos de todas maneras la amenaza de que esta ley iba a ser aprobada y las familias tenían que tomar una decisión y no sabían exactamente cuándo. Y no es la forma como practicamos medicina. Estas son decisiones que normalmente toman tiempo y ayudarle a las familias a tomar estas decisiones para proteger la integridad del proceso de toma de decisiones. Queríamos asegurarnos de que no era una reacción a que les estuvieran quitando los derechos, sino porque fuera realmente la decisión adecuada de tomar. Y desde agosto de 2024, entonces los profesionales hemos tenido que eh, practicar bajo muchas restricciones. Aunque ya hemos tomado ciertas medidas para que esto no suceda, pero de todas maneras ya se aprobó que los pacientes no pueden tener acceso a nuevo cuidado y eso es muy complicado. Quiero hablar que la discusión con respecto a la complejidad y los debates éticos sobre el género solamente puede tomar lugar cuando los dos lados están de acuerdo en lo siguiente, que la identidad de género es real y es un concepto válido y que es distinto al sexo asignado, que las variaciones de alineación entre las dos no necesariamente están enraizados en un engaño y con frecuencia corregir esta alineación con medicina basada en evidencia puede mejorar las vidas de las personas. Entonces, yo lo que quiero es que todos estemos en la misma página, porque para cualquier problema puede ser los pronombres, y las hormonas o los baños. Si no estamos de acuerdo en esta realidad fundamental, entonces no podemos ser muy efectivos con las otras complejidades o matices a futuro y por eso es que es tan importante tener en cuenta y absorber este párrafo. Ahora voy a hablar un poco de el cuidado de la salud de los jóvenes y sus familias y darles a ustedes nuevas perspectivas. La diversidad de género es una variación natural de la experiencia humana. En la última década, los adolescentes trans han aumentado y están buscando cuidado en las clínicas de género en todo el país y la demanda y la complejidad cada vez son superiores. Y entonces la pregunta es, ¿los adolescentes son muy jóvenes para tomar decisiones permanentes? Y creo que tenemos 5 debates éticos en este momento alrededor. En la niñez, el debate es si la transición social de género eh, es válida o no. Por ejemplo, cómo se van a vestir o cómo los van a llamar. Si eso en sí mismo, las personas están discutiendo si es una intervención adecuada o un mecanismo para ayudarle a alguien a sentirse mejor en el corto o largo plazo y no es médico. En la adolescencia los debates son mayores y no voy a entrar en detalle en todos estos. Hay unos sobre la supresión en la pubertad, también decisiones médicas y de cirugía y también si los adolescentes pueden tomar las decisiones que no tengan reverso y también sobre la evaluación y la claridad de diagnóstico.
y si debemos tener en el DSM este tema tan importante, porque qué es lo que realmente estamos evaluando. Y el último debate lo veo con el tiempo que toma el tratamiento y las condiciones psiquiátricas y todo esto depende del orden en el que se dan las cosas. Así que cuando tenemos debates éticos tenemos que estar abiertos a distintas perspectivas. Voy a explicarles este debate con respecto a distintos debates y lo que están diciendo las personas para mostrarles que la verdad está en la mitad. Si ustedes están mirando hacia la izquierda y ustedes lo que ven es una imagen con un rectángulo anaranjado o ven un círculo azul del lado derecho, ambos están diciendo la verdad, pero la verdad está en la mitad y necesitan dar un paso atrás para poder conocer la verdad. Y cuando tenemos narrativas absolutas con respecto a lo que estamos viendo, es cuando nos metemos en problemas. Y considero que este es un punto muy importante porque ahora, en el año 2025, cuando tenemos un grupo de jóvenes heterogénero, entonces necesitamos mirar cuáles son los distintos puntos de vista. Primero tenemos que ver qué tan maduro es un adolescente en el momento en el que van a tomar las decisiones. Algunos ya han tomado decisiones muy importantes sin importar la edad. Y tenemos otros adolescentes o personas mayores que no son maduros al momento de tomar cualquier decisión. De manera que tenemos también variaciones de género, de las dimensiones de género, la identidad, la expresión del género y, y la solicitud de tratamiento tiene que ver con sus necesidades de género. Y entonces, ¿cuál es la función del género para un joven? ¿Es la misma para todos o no? Y de eso voy a profundizar un poco más adelante. Y luego tenemos una gran cantidad de tipos de personalidad. ¿Y cuál es la relación entre la salud mental y el género de los adolescentes? Hay algunas personas que tienen problemas de salud mental que están directamente relacionadas con la disforia de género y otros tienen problemas de salud mental que no están relacionadas con la disforia de género, pero que sí pueden tener impacto en la forma como toman decisiones. Entonces, ¿cuál es la relación entre todo esto? Ustedes ven que hay una gran cantidad de variaciones de estos tres dominios para cualquier persona joven y su familia. Y aquí no estoy hablando de la cultura, el idioma, raza y muchos otros elementos que tienen impacto sobre la experiencia de género de las personas. De manera que este no es un grupo homogéneo. Cada familia y joven tiene necesidades particulares, tienen distintas religiones, distintas ideologías políticas, asisten a distintas escuelas y tienen composiciones familiares distintas. Y todo esto es importante para entender a la persona en términos de la relación de tratamiento. Me he dado cuenta que el tiempo es fundamental para las decisiones importantes y nosotros si dividimos a los jóvenes que vienen a nosotros en dos grupos, entonces hay unos niños que son binarios en su presentación y con frecuencia estos niños no están experimentando todavía el mundo como para recibir la influencia sobre su identidad de género. Entonces he visto que trabajar con personas cuyas experiencias son sólidas y estables por mucho tiempo ha sido más fácil para aquellos que han tenido una experiencia distinta. En ese grupo tenemos diversidad también. Algunos pueden estar suprimiendo esta experiencia desde la niñez y llega la adolescencia o la pubertad y la despierta, o para otros puede ser que esto surja cuando su
el cuerpo empieza a cambiar y para los padres es más difícil si no tienen esta historia en la infancia. De manera que esto quiere decir que tenemos que hacer un poco más de excavación hacia los jóvenes, especialmente cuando no son tan binarios, cuando se presentan, porque puede ser confuso para las personas. Y lo que es difícil es que cuando se va a discutir un reto, o un diagnóstico de salud mental y diversidad de género al mismo tiempo, porque las personas transgénero han sido y siguen siendo invalidadas o se han borrado porque sus identidades las han descrito como algo a partir de una, eh, un engaño. Y también es difícil este tema porque hay muchas personas que reciben la etiqueta de psicóticos. Entonces, ¿cómo se puede hablar de estos temas fundamentales en su totalidad? Puede ser muy difícil porque las personas temen los estigmas. Entonces, tenemos distintas perspectivas y es importante, y aquellos de ustedes que están familiarizados con la terapia dialéctica del comportamiento, podemos ahora hablar de las dos opiniones polarizadas donde puede haber verdades a medias en cualquier niño o adolescente. Entonces tenemos personas que van a decir que son simplemente adolescentes vulnerables que están buscando identidad. Y del otro lado van a decir que el estigma lleva a problemas de salud y puede llevar al suicidio. Y ambas pueden tener cosas ciertas porque la verdad está realmente en el medio. Algunos van a decir que los menores son muy jóvenes para tomar decisiones permanentes y otros dicen, respeten lo que dice el adolescente. Ellos saben quiénes son. Y como les dije anteriormente, hay unos adolescentes que saben muy bien quiénes son y hay unos menores que sí tienen dificultades para tomar ciertas decisiones. También tenemos la perspectiva del paciente que dice, yo conozco mi cuerpo y sé lo que necesito. Y también está la perspectiva del médico que dice, necesito entender antes de escribir una receta. Y recuerden nuevamente que la verdad puede estar en el medio. Hay aquellos que dicen que se van a repetir y que van a necesitar reversar la transición. Y hay otros que dicen que la transición ha sido algo muy bueno y que eso está bien. Pero recuerden nuevamente, la verdad está en el medio. Las personas pueden tener distintas razones para hacer la transición. Hay algunos que dicen que tienen que ser totalmente estables antes de avanzar en una decisión. Y bueno, yo no sé quién puede decirse totalmente estable, ni siquiera yo mismo en ningún momento de mi vida. Y hay otras personas que dicen que los problemas de salud mental desaparecerán con el tratamiento. Y yo digo que no siempre desaparecen. Simplemente las personas pueden tener algunos problemas de salud mental que salen a la luz con la transición. Y yo diría aquí nuevamente que la verdad está en el medio. Entonces no se trata de que nosotros estemos evaluando el género de una persona. Esto es algo totalmente personal. En cambio, yo creo que nuestro trabajo como profesionales, lo que tenemos que evaluar es que también una persona joven se conoce a sí misma y cómo integran su identidad antes de hacer la transición. También tenemos que poder hablar de estos asuntos tan complejos. Para algunos, el género es una identidad fundamental, para otros es una expresión cultural, puede ser parte de la autonomía en la adolescencia, quiere compartir cómo son y quieren ser respetados, o también puede ser la forma de nutrirse dentro de un grupo o puede ser aspiracional, no es algo que sea uno u otro. Algunas veces tiene muchos elementos, entonces si es una identidad fundamental para una persona, entonces eso es lo que
debe atender el tratamiento que ellos están buscando. Pero lo que tenemos realmente que preguntarnos es ¿qué pasa con esas posiciones polarizadas, por un lado, donde se quiere prohibir el cuidado y del otro lado, aquellas personas que dicen que se deben levantar las barreras? Y lo que pasa es que con la polarización no hay ningún punto medio. Los que quieren prohibir el cuidado no le dan ninguna validez al afirmar la identidad de una persona. Y los que quieren eliminar las barreras no entienden por qué existen estas barreras protectoras y que algunas veces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro enfoque. Mi punto de vista es que debemos discutir cómo prestar la atención y no si vamos a atender o no a las personas. Y por eso es tan importante el cuidado multidisciplinario. Tener más perspectivas implica tener una mejor posibilidad de sopesar los principios éticos en ausencia de evidencia fuerte. Y realmente lo que queremos evitar es la moral, porque la evidencia que tenemos viene de programas en los que participan profesionales multidisciplinarios y estos equipos multidisciplinarios no siempre abundan. Hay disparidad de acceso a recursos. pero- Nosotros tenemos de la Universidad de Minnesota a una psicóloga y sus compañeros que han desarrollado, acuñado el término, eh, el conocimiento de género, y lo que dicen es que se debe desarrollar la conciencia, el saber cuáles son las narrativas de género. Esto quiere decir que debemos reconocer que existen los estereotipos y poder tener la capacidad de entender que estos estereotipos son externos a la persona a medida que la identidad se va desarrollando y tener un nivel de conciencia adecuado con respecto al desarrollo cuando estos estereotipos son reforzados por la sociedad y tener un sentido interno para dar un paso atrás cuando estas reglas no se sienten naturales y tener cuidado de cuándo va a suceder todo esto y cuándo se puede dar un paso atrás. Recuerden que es muy importante tener en cuenta la edad de desarrollo antes de tomar decisiones irreversibles. Tenemos niños que saben que hay cosas para niños y cosas para niñas. Y si un niño que es una persona instruida, entonces se puede, por ejemplo, ver un comercial y decir, bueno, los niños también pueden jugar con muñecas y otros pueden no estar instruidos con el género. Y esto lo que significa es que no están viendo que los estereotipos se están reforzando y cuando los niños crecen y están en edad escolar y tienen unos nuevos procesos de pensamiento, entonces em, los niños pueden ser que a un niño que se pone un vestido puede seguir siendo niño y de pronto las niñas no me vean igual y no quieren atención negativa, pero ellos simplemente se están permitiendo hacer ciertos ensayos y no queremos que esto impacte su autoestima. En los adolescentes, entonces, el ser conscientes de que el sexismo genera expectativas en los hombres y mujeres que
mueven su comportamiento y la habilidad de expresar sus emociones o sentimientos de manera sana. Recuerden que es importante que las personas todas debemos desarrollar este sentido de ser instruidos en términos de las diferencias de género. Quiero ver si hay preguntas en el chat. Tenemos unos 10 minutos. Tenemos unas preguntas muy interesantes, Scott. Muchas gracias. ¿Puedes compartir un poco más de cómo puedes establecer si alguien tiene una perspectiva de toma de decisiones madura? Porque eh, esto es muy, muy subjetivo. Sí, este es un proceso subjetivo. Entonces voy a darles un ejemplo. No hay una prueba de sangre que nos muestre el nivel de madurez de una persona y no se trata solamente de que una persona vaya a tomar una decisión y decir si son maduros o no. Y por eso es que queremos trabajar con toda la familia completa de cómo ven a sus hijos es algo fundamental. Un adolescente, por ejemplo, que pueda tener una conversación con respecto a algo que no consideran que les va a suceder a ellos, pero que se dan cuenta de que eso sí le puede suceder a alguien más. Es lo que yo llamaría un adolescente un poco más maduro y no a un adolescente que simplemente descarta la posibilidad de que esto le pueda suceder. Si hablamos del arrepentimiento, este es un componente muy importante de este trabajo y muchas personas no lo quieren mencionar porque esto no quiere decir que no vamos a hablar de este tema porque para muchos adolescentes esto les molesta, pero si hablamos del arrepentimiento, es un tema importante porque necesitamos entender si el adolescente puede entender el concepto de irreversible y cómo pueden manejar la posibilidad de que realmente lo o se arrepientan. Y queremos entonces tener conversaciones con ellos y pensar, por ejemplo, qué piensan los adolescentes de estas personas que han tenido estas historias. ¿Crees que puedes compartir o no este tipo de historia? Hablar con los padres también de cómo toma decisiones el adolescente es algo muy importante. Cuando los padres llegan a nuestros consultorios en la visita uno o 2 y nos dicen que el hijo es muy impulsivo y esto va más allá del género, incluso si el género eh, es una experiencia de sí mismo, de y o. Y entonces los padres nos dan la impresión de que el hijo está tomando una decisión por impulso y sobre esto es que queremos trabajar y hablar este tema. También otro ejemplo puede ser la fertilidad. Un joven puede decir, yo no quiero hijos y esto es algo de lo que tenemos que hablar y esto es distinto de un niño que diga, no quiero hijos en este momento, pero de pronto cuando sea mayor las prioridades de vida pueden cambiar y no hay nada malo con ninguna de las dos narrativas porque uno de los niños está muy claro con respecto a lo que va a hacer, a diferencia del segundo que está pensando un poco más allá. Y creo que son ejemplos de lo que distingue una persona que toma decisiones de manera madura y otra que no lo hace tanto. Hay otra pregunta que considero también muy importante que le dediquemos tiempo, Scott. Y es, sí, ¿tienes algún consejo de cómo trabajar con padres que están luchando con la identidad de género de su hijo? Porque la investigación nos muestra que eh, tenemos mayor apoyo y puede ser de mayor éxito cuando la familia acepta. Y esto puede tener un impacto positivo en la salud mental del adolescente. Es una pregunta excelente y creo que surge en todas las charlas que he dado en los últimos 15 años y tiene que ver con el dilema que las personas tienen
en términos de atender a distintas familias. Y mi opinión es que debemos encontrarnos con las personas donde se encuentran ellas, porque si ellos lo ven a uno como alguien que tiene su propia agenda, ellos automáticamente subirán la guardia. Entonces, el primer paso es encontrarnos con la familia donde se encuentran. Y lo segundo es separar a los miembros de la familia, porque si uno, por ejemplo, solo se reúne con el niño y no habla con los padres de manera privada y habla con ellos pensando en que ya sabe mucho de sus hijos, entonces puede haber dificultades. Es importante que los padres vean que las perspectivas se han tenido en cuenta. Los adolescentes pueden decir, experimentando todo esto durante toda mi vida, y los padres pueden decir, él era un niño feliz y parecía cómodo en sus zapatos y no hubo ningún indicativo que tuvieran este tipo de dificultades de exploración del género antes de los 8 años. Entonces, por eso es que tenemos que sentarnos y validar a los padres y también ver en dónde se encuentran ellos con respecto a qué visión tienen de su propio joven. Entonces tenemos que darles el espacio para compartir de manera privada y también tomar un abordaje muy neutral y no llegar al trabajo como mi meta es imponer este tratamiento. En cambio, tener una meta compartida con los padres, que es que el niño tenga una vida auténtica y feliz, y simplemente entre todos tenemos que mirar cómo y cuándo y cómo lo vamos a lograr. Y por lo general considero que he participado con miembros de familia que quieren aprender y quieren entender mejor. Y también les digo que hay que reconocer también nuestra propia demografía y qué tipo de profesionales somos y cómo estamos interactuando con los padres. Hay algunos padres para los cuales mi privilegio masculino es muy, muy importante y estarán más abiertos a escucharme, y otros no querrán hablar conmigo precisamente por la forma como me presento. Y yo tengo que mirar exactamente cuál es el sentimiento de las familias y referirlos en ese caso a un profesional con el que se sientan más cómodos. De manera que es muy importante ver todos estos aspectos cuando tenemos que interactuar con familias que no están de acuerdo con nuestra propia visión de las cosas. Creo que no vamos a poder atender todas las preguntas, pero creo que aquí hay otra muy importante. Cuando hablamos del arrepentimiento, ¿qué tipo de tratamientos se utilizan por debajo de los 18 años que no sean reversibles? Entiendo que la terapia de hormonas es reversible. Definitivamente, yo les pediría que revisen toda la información que existe sobre los tratamientos que tenemos hoy en día. Hay distintos niveles de posibilidad de ser reversibles o no ser de acuerdo con los tiempos y las dosis, pero hay algunos otros tratamientos que sí tienen efectos irreversibles, y es muy importante que ustedes hagan la investigación correspondiente, porque la charla del día de hoy no busca describir los efectos de los tratamientos, sino que estamos dando una visión mucho más amplia de poder saber cuáles son los tratamientos disponibles y las cuestiones legales alrededor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, sí, no tengo problema. Ah, ¿me estás preguntando? Sí, sí. Sí, estaba mirando el chat. Aquí tenemos otra pregunta. Una pregunta con respecto a literatura recomendada con respecto a la última pregunta, que pronto podamos compartir en nuestro correo de agradecimiento. Ah, una pregunta.
Yo simplemente, yo diría que si estamos hablando de los efectos de los tratamientos y de entender qué es permanente y qué no, allí es en donde es fundamental que ustedes puedan confiar en el médico que los está viendo. Si el médico les está diciendo que todo está perfecto y que no se preocupe por nada, yo lo cuestionaría. Y si un doctor dice todo es dañoso y todo es terrible, yo también lo cuestionaría. Hay que desarrollar esta confianza con un experto, con una persona que ha pasado por muchos años de experiencia y que entiende los efectos a largo plazo. Es muy importante poder conversar con esta persona, cuáles son las implicaciones a largo plazo, cuáles no, y poder tener una discusión de los riesgos y beneficios de manera personalizada. Hay una gran cantidad de buenas preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Esta es la última pregunta para ti porque siempre juzga. U- Un padre tiene un niño de 5 años que quiere ponerse ropa de niña y vestidos, pero le preocupa que los otros niños le hagan bullying. ¿Cómo se apoya? Podría, quisiera poder darles guía, pero mi primera respuesta es hay mucho más que quisiera saber antes de poder dar una guía. Quisiera preguntar en dónde viven, cuáles son las fortalezas de este niño, qué tan resiliente es este niño, qué se siente bien para ellos, quién lo acepta en la familia y si puede haber implicaciones de seguridad, cuánto tiempo lleva esto. Y realmente ofrecer guía específica podría ser inadecuado en este momento, porque realmente es importante recopilar información y conocer a nuestras familias de manera holística antes de darles guía. Y otra cosa que tengo que decir es que yo no creo que nuestro trabajo sea decirle exactamente a las personas qué deben hacer y qué no. Nuestro trabajo es ayudarle a los padres y a las familias, escuchando sus historias, entender de dónde vienen, a ayudarles a pensar los pros y los contras de cualquier decisión que vayan a tomar en una forma en la que ellos nunca lo hubieran pensado antes. Muchísimas gracias, Scott. Realmente agradezco tu cuidado y que siempre estás mirando los matices y lo que hace único a cada niño. Y todavía nos quedan 13 minutos para que hables de la prohibición. Bueno, realmente esta sección no es tan larga. Entonces, la última sección de esta charla es las direcciones a futuro y llamada a la acción. Primero, voy a decir que no podemos evitar hablar de estos temas tan importantes y complejos. Es fundamental que nosotros podamos abordar el arrepentimiento y los factores que impactan la transición o retransición de una persona y hay una gran cantidad de literatura fácilmente. Hablo del doctor McKinnon de Toronto, que es un experto internacional líder en la narrativa de las personas que reversan su transición. Al leerlo a él, entiendo mejor. Entonces es importante, no se trata de que el género sea contagioso, pero puede ser que unos niños encuentren solaz al hablar con otros niños y nosotros necesitamos saber de dónde vienen sus deseos y cuáles son sus prioridades y no solamente si están experimentando una identidad por el resultado de ir a otros grupos. La fertilidad es una conversación muy importante también. El proceso de toma de decisiones y cómo se toma una decisión saludable o no tanto, como ya lo dije. El autismo y el género también está surgiendo mucho y hay traslapo significativo entre las dos comunidades. No significa que una persona autista no puede ser trans.
simplemente nosotros quedamos atascados en esa forma de pensamiento blanco y negro y tenemos que tener en cuenta que hay personas autistas eh, transgénero y que necesitan una cierta atención en el ambiente hospitalario. Desde mi perspectiva, ellos tienen que tomar decisiones con una mentalidad de blanco o negro y también necesitan sentirse en un ambiente seguro cuando se presentan de una manera diferente. Y también es importante combinar todas las perspectivas familiares y también la protección o gatekeeper, que son aquellos proveedores que están entre una persona y el tratamiento que están buscando. Y para mí este término de gatekeeper es negativo porque pareciera que es como si fuera un guarda que está tratando de necesitar alguien, perdón, este guarda está tratando de conseguir aprobación. Y si un joven necesita aprobación en ciertas situaciones, entonces algunas veces estas autorizaciones pueden causarle negados. Pero, por ejemplo, hay distintas perspectivas y necesitamos saber cuáles son las medidas antidepresivas que necesitamos tomar con o sin medicamentos porque puede esta perspectiva de género impactar cómo se siente una persona. Y entonces, en la llamada a la acción, yo sé que con charlas como estas podemos llegar a personas y familias que están teniendo dificultades de cómo proteger a sus hijos cuando están haciendo su indagación de género en ambientes políticos como el que estamos viviendo. ¿Y qué podemos entonces hacer? Podemos instruir en la validez de la identidad trans. Y también tenemos que ser pacientes con aquellas personas que están teniendo dificultades para entender y las personas pueden estar confundidas y tienen derecho a pensar si esta será la mejor decisión o no. También es importante entender la importancia de desarrollar conocimiento alrededor del género en ustedes y en los jóvenes. Este tipo de instrucción, de conocimiento es muy importante. Todos podemos aprender más sobre estos temas de género sin importar si hay prohibiciones o no. También es importante reconocer la complejidad de la experiencia humana y que los géneros tienen distintas funciones en distintos grupos para las personas o las familias, pero probablemente el mejor consejo que puedo darles es que es importante apoyar las decisiones compartidas en lugar de apoyar el victimismo. Cuando hay decisiones que se toman entre un grupo de médicos y las familias, pueden ser peligrosas si están sucediendo en este campo o pueden darse en otro campo y no podemos establecer este precedente de manera que no queremos victimizar a nadie porque una cosa es ser victimizados y otra cosa es convertirse en víctima cuando les permitimos a nuestros jóvenes a convertirse en víctimas cuando los están victimizando, perpetuamos el ciclo y no estamos apoyando el desarrollo saludable y el conocimiento. Y si todo falla, recuerden lo que dice Taylor Swift, necesitamos calmarnos, necesitamos mantener nuestra calma. Esta es una canción que me inspira. Y el último concepto es lo que yo llamo el concepto de la igualdad. Si nosotros pensamos que podemos ser efectivos con alguien que está hablando de temas de géneros,
hay que recordar que hay unos temas en los que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Primero, que la identidad de género es un concepto real y válido que es distinto al sexo asignado y hay variaciones en la alineación entre los dos y que no necesariamente están fundamentados en una desilusión y que está muy bien hablar de estos temas. Quiero darle las gracias al Brazelton Touchpoint Center por darme esta plataforma y no estoy listo todavía, pero sí voy a dar consulta a ciertos padres y tengo una página web nueva. Si a alguno de ustedes le interesa hacer consulta con los padres. Nuevamente, muchísimas gracias por esta muy buena oportunidad y si quieren podemos tener un momento de reflexión. Muchísimas gracias, Scott. Es para mí un gran honor estar en tu presencia, en parte porque escuchas con tanta atención a muchos niños y familias y tienes este conocimiento tan profundo de todas las variaciones de una persona a otra y de una familia a otra. Y también eres muy disciplinado y siempre tienes esa capacidad de mirar qué está sucediendo con cada uno y también eres muy valiente porque se necesita mucho valor en los tiempos en los que estamos viviendo para poder hablar de este tema. Y si otras personas estuvieran dispuestas a escuchar, podrían saber que hay mucho por aprender. Quiero preguntarte ahora sobre la seguridad. Mm, Tenemos en el registro donde es difícil hablar de divergencia. Puedes o no hablar de esto específicamente, pero sé que algunas veces puede haber incluso amenazas de muerte si se habla de este tema. Entonces, cuéntanos cuáles son tus recomendaciones para balancear o equilibrar el coraje de pararte y hablar abiertamente de estos temas al mismo tiempo que te proteges a ti mismo. No es parte de mi naturaleza ser una persona que expone su vida por esto. Yo soy una persona que simplemente hace su trabajo y ayuda a las personas que puede ayudar y sigue adelante. Y la parte triste es que tengo una perspectiva única con respecto a la experiencia que he tenido en tres sistemas distintos que nos muestran cómo los modelos de atención pueden tener un impacto. Y recuerden que lo que queremos es ver cómo atender y no dejar de atender, de manera que reconozco mi privilegio y poder utilizar esta plataforma como la persona que soy para hacer la diferencia. Y si alguien dice las mismas palabras, puede ser alguien de una minoría o que no tenga tanta experiencia clínica como yo, entonces inmediatamente van a simplemente invalidar lo que van a decir, pero obviamente también habrá personas que pueden invalidar lo que yo digo, pero mi experiencia juega un papel muy importante en que me crean y creo que las familias con las que he trabajado merecen que alguien vaya y comparta su experiencia. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí, porque ellos tienen que arriesgar su privacidad y su seguridad en favor de sus hijos o mantener el silencio y no y que perdón, y que el mundo no escuche sus experiencias y que no aprendan de ellos. De manera que esto es parte de mi transición y mi trabajo por fuera de la academia y que quiero ayudar a familias a superar algunos tiempos difíciles. Yo, por ejemplo, para mi autocuidado, eh, tomo lecciones de piano, practico el piano y trato de mejorar. Y en LinkedIn
he sido muy activo últimamente y se pueden conectar conmigo en LinkedIn y tengo allí inclusive ejemplos de mi piano y lo que hago es utilizar esa plataforma para hablar de los distintos matices y los distintos enfoques que se le pueden dar a un tema tan complejo como este. Bueno, Scott, tienes que venir en otra oportunidad y tocar el piano para nosotros. Pero permíteme darte las gracias. Y creo que sí participaste en una jornada de búsqueda de recursos. Muchísimas gracias hoy por esta conversación que nos ilustra tanto. Muchísimas gracias por tu liderazgo, por tu valentía y la visión y por compartir tus conocimientos con nosotros. Y para todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por favor regresen en el otoño